Hermanos, buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Bueno, hermanos, hoy, gracias a Dios, ¿no es cierto? Vamos a comenzar una fecha muy importante. Es el cumplimiento, es el inicio del ciclo lectivo, ¿no es cierto?, del discipulado 2023. Lo va a dictar el pastor Walter, el que le va a dar más detalles al respecto. Vamos a orar, hermanos, y ya vamos a comenzar. Pastor Walter, le pido, entonces, podrían ponerse de pie, por favor, lo que pueden hacerse en el nombre de Jesús, que todo vaya conforme a lo que el Señor disponga. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Señor, yo le doy la bienvenida a todos mis hermanos, Señor. Gracias, Señor. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Señor, te damos gracias porque podemos estar los hermanos juntos, en armonía, listos para poder estudiar tu palabra, Señor, para poder escudriñar tu palabra, Señor. Bendice, Señor, te pido por la vida del pastor Walter, que tú lo bendigas. Bendícelo, toma su vida, su mente, su alma, su espíritu y su voz, Señor. Yo te ruego por él, Señor. Señor, que él pueda transmitir todos sus conocimientos, Señor, a los presentes y también a los que están vía internet, Señor. Señor, yo los bendigo, Señor, y bendigo a cada uno de mis hermanitos que están presentes ya, Señor, y aquellos que están viniendo, Señor. Apresura sus pasos para que no se pierda un solo minuto de lo que viene para nosotros, Señor, que es la bendición de escudriñar tu palabra. Señor, todo te lo entrego en tus manos y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, invocamos la presencia del Espíritu Santo, Señor. Que todo sea guiado por ti, mi Dios, a través del Espíritu Santo, Señor, y que esto sea de bendición plena para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, te alabamos y abre tú las puertas, Señor, que nadie se pierda esta gran bendición que es conocerte. El primer mandato es conocer a Dios, es lo más importante. Luego podemos hacer las demás cosas. Señor, todo te lo entregamos en tus manos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos. Tomen asiento, por favor. Estamos muy contentos en poder reiniciar nuestro estudio, ¿verdad? El discipulado año 2023, que lleva como lema y como el nombre de la serie, ¿verdad?, que vamos a desarrollar este año, justamente como la Biblia y el Espíritu Santo. La Biblia y el Espíritu Santo. Dios mediante, vamos a estar todos los sábados en este horario, de 16 a 18 horas. Y inicialmente saludamos también a los hermanos que están conectados allí a través de Google Meet. Que Dios les bendiga. Por favor, interactúen, dejen sus comentarios, sus saludos, si tienen alguna pregunta. Así también el hermano Ariel Cochia se va a encargar de, vía el micrófono, poder hacer las preguntas que ustedes tienen para la clase, ¿verdad? Bueno, vamos a explicar cómo es la metodología, porque contamos con hermanos nuevos. Gracias a Dios hay hermanos que se han sumado este año. Y bueno, vieron que a las 15 horas se largó un poquito el chaparrón medio fuerte, y ya muchos ya se acobardaron. Ya no vinieron al discipulado. Entonces ojalá lleguen más tarde, ¿verdad? Pero fíjense que por eso automáticamente todos nos vamos a guiar, hermanos, por el grupo de WhatsApp. Si usted no está en el grupo de WhatsApp, le animamos, por favor, que usted sea integrante, sea parte, me avise, me manda sus datos personales y yo le agrego automáticamente al grupo de WhatsApp a mí o al pastor Julio y le vamos a agregar. Es sumamente importante porque todo tipo de comunicación, de información, material, todo va a ser vía el grupo de WhatsApp. Sí, tenemos que estar atentos allí. Es más, si alguna vez se llega a suspender por algún motivo en especial, vamos a publicarlo ahí. Entonces es importante que usted esté siguiendo el grupo de WhatsApp. Bueno, está circulando una planillita
una planillita de inscripción. Por favor, que todos los hermanos se inscriban en la planilla para poder justamente recibir el certificado al finalizar del curso. Dios mediante, nuestro estudio va a estar terminando por el mes de octubre más o menos. Ya vamos a especificar la fecha, pero va a ser de forma continua, tiene carácter anual. Es todo el ciclo 2023, el ciclo lectivo 2023, así que le animo a que usted venga con ganas, con expectativas, traiga su matecito, invite que venga con su esposo, con su esposa, puede invitar a su familiar, algún amigo, alguien que usted quiera acercar a los pies del Señor. Es abierto para todos, hermano, es libre, es gratuito, como dice siempre el pastor Julio, el evangelio no se cobra. Entonces nosotros estamos predicando la palabra de Dios, estamos enseñando en profundidad, pero también, como tiene nombre, esto es para discípulos. Es para discípulos, no para seguidores. Es para hermanos que quieren ahondar, quieren ir un poquito más profundo en cuanto al conocimiento de la Escritura, quieren enriquecer su vida espiritual, quieren cultivar justamente su relación con el Espíritu Santo. Entonces es imprescindible tomar un discipulado, hermanos. Hacerlo de forma responsable, ser constante, entusiasmarse. En cuanto a los elementos que vamos a ocupar, sí o sí, Biblia. Ya saben, Biblia, marcadores, un cuadernito, una virome, ¿verdad? Y el material que vamos a ir utilizando se le va a ir proveyendo clase a clase o directamente cada 2 clases, ¿verdad? Pero se le va a suministrar el material, que es totalmente gratuito. Solamente usted tiene que tener el compromiso de venir y venir justamente con todas las ganas, ¿verdad? Hola. Carlos. Hola. Te murió el micrófono. Acá le cambio. Entonces, es sumamente importante que puedan venir al discipulado, estar con todas las expectativas, con las energías, con las ganas de aprender. Porque ¿cuál es la diferencia? Es lo que hablábamos ayer en la reunión del Consejo Pastoral. Por allí usted hace un seminario, los seminarios son muy buenos, por supuesto que sí. Pero en el seminario usted estudia para aprobar muchas veces. Y acá en el discipulado usted estudia para aprender. Por eso también les animamos a que usted pueda hacer sus preguntas, a que usted pueda, por más básica que le parezca la pregunta, pueda levantar su mano y le vamos a pasar un micrófono. ¿Está? Hay 3 micrófonos. Vamos a explicar un poquito la metodología. Hay 3 micrófonos. Uno lo tengo yo. El segundo micrófono lo tiene aquí el hermano Ariel Cochia, que es para los hermanos que están conectados vía Meet, vía Google Meet, ¿verdad? Entonces, por ahí un hermano tiene alguna inquietud, alguna pregunta, puede hacer su consulta, ¿verdad? Alguna duda. Y el tercer micrófono va a circular entre los hermanos que están aquí presencialmente. Pero las preguntas vamos a hacer cuando yo les indique, hermano. No vamos a interrumpir la clase, eso es importante. No vamos a interrumpir la clase. O sea, usted anote su pregunta y cuando yo cuando yo les digo, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta? Entonces vamos a tener un segmento de 5 minutos para aclarar dudas y así no interrumpir la clase. Por ahí el año pasado, al abordar los distintos temas, surgían preguntas y hermanos que desconocían y que estaban aprendiendo, y el entusiasmo por ahí, pero eso nos lleva a atrasar la clase. Entonces vamos a ser respetuosos en ese aspecto, y vamos a tener las preguntas presentes allí en espera, y cuando yo les señalo, entonces vamos a pasar el micrófono y van a hacer las preguntas pertinentes. Usted no se preocupe, porque quizá alguno va a decir, bueno, que quizá mi pregunta es muy básica, quizá tengo vergüenza, capaz mi pregunta es muy tonta. Y quiero decir una cosa, hermano, no hay preguntas tontas, solamente tontos que no preguntan. No hay preguntas tontas, solamente tontos que no preguntan. Entonces tenemos que, hermano, acá, este es el potrero, hermano, como se dice. Yo que tanto Maradona, Messi, los grandes, las estrellas del fútbol empezaron en potreros. Nosotros como iglesia tenemos la visión
Y la palabra de Dios que de esta iglesia van a surgir pastores, evangelistas, misioneros, capellanes, obreros. Entonces, acá es, hermano, en esta intimidad donde uno aprende, comprende y aplica la palabra de Dios. No es para cualquiera. Y hay algo más que ver un poquito más también, hermano, porque generalmente los discipulados empezamos mucho. El año pasado empezamos 34, pero de los diplomas solamente fueron 15 los hermanos. Entonces siempre la mitad va dejando por el camino. Yo le animo a que usted se esfuerce, que haga un compromiso, no conmigo, no con el pastor Julio, no con la religión, que usted se comprometa con el Señor. Que usted diga, Señor, yo quiero buscarte. Este año, Señor, va a ser distinto. Entonces, cuando nosotros tomamos en serio al Señor, el Señor nos toma en serio también a nosotros. Y Él empieza a hablarnos, quizá muchas cosas que hacíamos mal por desconocimiento de la palabra de Dios. Y quizá estábamos orando mal. Quizá estábamos orando, quizá estábamos pidiendo algo que en realidad no es la voluntad de Dios. Y entonces uno dice, pastor, ¿y cómo puedo saber si yo estoy orando bien o estoy orando mal? ¿O cuál es la voluntad de Dios? Porque a lo mejor estoy orando y la respuesta de Dios es no. ¿Sabe, hermano, cómo usted sabe la respuesta? Con esto, hermano. Esta es la revelación de Dios por excelencia. Es la única e indestructible palabra de Dios revelada al ser humano. Nosotros, el cristiano, para madurar y dar fruto en su vida espiritual, usted no va a madurar a través de una experiencia mística, a través de un sueño, una visión, a través de que le dieron una palabra profética por ahí. Usted va a madurar alimentándose de esto, conociendo y escudriñando la Escritura, porque usted sabía que Jesús nunca nos mandó a leer la Biblia. Jesús nunca dijo lean la Biblia. Jesús dijo escudriñen las Escrituras, porque son ellas las que dan testimonio de mí. El cristiano no está llamado a leer, está llamado a escudriñar. Escudriñar significa estudiar, porque la palabra de Dios, como voy a usar el ejemplo que utilizamos el año pasado, siempre viene a mi mente por ahí esa imagen de la película El Náufrago. ¿Cuántos vieron la película El Náufrago? A ver, levante la mano. Porque si no mira películas, si no conoce la película El Náufrago, vivimos dentro de un termo, hermano. Tenemos que conocer. Se ríen los hermanos. ¿Vieron que la película El Náufrago, cuando él se queda en la isla, quería tomar agua? ¿No es cierto? Usted se va a Brasil, pide un coco gelado, y le sirve que usted va a ver que tiene que agarrar una máquina que es con un tirabuzón, hace fuerza y le perfora el coco, y ahí recién después pone el sorbete y le sirve. Pero si uno quiere hacer como el náufrago, de ir y sin ningún tipo de herramienta querer abrir el coco, mamma mía, mamma mía, si por ahí queremos abrir. De la misma forma es la palabra de Dios. Nosotros, para poder, al hacer ¿en qué sentido, hermanos? Cuando nosotros leemos la Escritura de una lectura superficial, muchas veces vamos a comprender poco y nada. Requiere que, así como un coco, nosotros podamos pelarlo, abrirlo, trabajarlo, para después de trabajar sobre esa fruta, poder llegar al alimento. Porque quizás todos tenemos nuestra Biblia, pero ¿cuánto conocemos de la herramienta que Dios nos ha dado, de nuestra espada? Entonces usted recuerde esta ilustración, recuerde la película El Náufrago, cuando vieron que por todos los medios él le pegaba al coco, y, ¿no es cierto?, y le tiraba contra la pared, y no podía abrirlo, no podía extraer el jugo, no podía extraer el agua de coco, ¿verdad? Y él se estaba muriendo de sed. Así también nosotros tenemos que trabajar la palabra de Dios para llegar a su interior, para poder extraer realmente el alimento que es espiritual, que significa para el ser humano.
Entonces, cuando nosotros entendemos, hermano, usted va a empezar a madurar y empezar a dar fruto. Y quizá usted es más joven en el camino de Dios, y hay hermanos que tienen 10, 15, 20 años en el camino de Dios. Quizá usted con 3, 4 años es mucho más maduro en las cosas espirituales que una persona que hace mucho tiempo quizás está en la iglesia, pero viene, se congrega nomás, pero no tiene vida espiritual. Entonces no es el hecho de venir a la iglesia, de ser un dominguero, como se dice, o por supuesto que debemos congregarnos, pero las cosas que hacemos tenemos que hacerlas con convicción. Amén. Amén. Es importante entender que la palabra de Dios tenemos que escudriñarla para poder llegar al alimento implícito. El Señor Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Cuando uno interactúa con la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene el poder de transformar las vidas, hermanos. Transforma las vidas. A la persona que está prisionera de la drogadicción, del alcoholismo, del tabaquismo, ¿verdad?, le hace libre. Aquellas personas que están atadas a pecados sexuales, se cortan las ataduras. Aquellas personas que no pueden empezar o que son inconstantes en todo, empieza un trabajo y deja, empieza otro trabajo y deja, le transforma la vida, le da constancia. La palabra de Dios nos da la fuerza espiritual que no tenemos y que no son carnales. Son de carácter espiritual, y es de esa forma como el cristiano vence en su vida, y es más que vencedor. Porque, repito, no son fuerzas humanas, no son fuerzas físicas, son fuerzas que cuando nosotros interactuamos con el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, de esa manera nos llenamos de esas fuerzas que son sobrenaturales, y así podemos romper y superar las limitaciones humanas a las cuales estamos sujetos en este mundo natural. Es importante entender, a través de la práctica de escudriñar la Escritura y de orar, el cristiano supera cualquier limitación. ¿Cuál es tu limitación en este momento? ¿Cuál es la limitación que no te deja crecer en tu vida espiritual? Quizá también el Señor está hablando a algunos de los hermanos que están mirando a través del Meet. ¿Cuál es tu limitación? El Señor en este año 2023 nos está animando, nos está invitando a poder superar cualquiera sea nuestras limitaciones. Porque para eso Él murió por nuestros pecados y nos dio nueva vida. Amén. Se están anotando toda la planillita. Hay una planillita de inscripción que tiene que circular, tienen que estar todos los presentes, por favor, porque es para, allí es la verde. Cuando, por favor, usted se anota y después le pasa y que circule, que todos los hermanos se anoten, por favor, porque después para el certificado sacamos de allí los datos, Entonces es importante saber eso. Bien. Entonces, ya hemos explicado la metodología, ¿verdad? Hay un micrófono que va a circular cuando yo le habilite para que hagan sus preguntas. Entonces, mientras tanto, si tienen alguna pregunta, simplemente la anota y después la vamos a manifestar, ¿verdad? Bien. Ariel, te pregunto, ¿quiénes son los hermanos que están conectados para poder saludarlos? Buenas tardes, el hermano Yegros, la hermana Mirta Duarte y Teresa González. Amén, gloria a Dios. Saludos allí a Ernesto, a la pastora Mirta y a la hermana Teresa Maizales, que estamos orando por su vida. Hermana, siéntase parte, usted está con nosotros presente aquí, amén. Bien, vamos entonces al tema que nos compete. Saber que nuestro estudio, que va, Dios mediante, va a finalizar para el mes de octubre, principios de noviembre, quizás ya vamos a poner la fecha tentativa, se va a estructurar de la siguiente manera. Vamos a empezar con una introducción a lo que es la teología, un término que se escucha mucho. ¿Y para qué sirve? O mejor dicho, ¿y eso con qué se come? A mí me ha pasado, usted sabe que yo pertenezco a la policía de la provincia del Chaco, y muchas veces entre mis camaradas me preguntan: ¿vos qué estudiaste?
¿O en qué te especializaste? Yo me especialicé en lo que es teología. ¿Y eso qué es? Muchos no tienen idea. Quizás nosotros estamos, como somos cristianos, estamos asociados con ese término, pero en realidad tenemos ideas muy vagas de lo que es realmente. O tenemos ideas, tenemos baches. Entonces, hoy vamos a aprender lo que es la importancia, primero el concepto de la importancia del desarrollo histórico, y vamos a ver también los aportes de filósofos y cómo se ha desarrollado el tema. También es importante entender y para qué sirve, porque eso va a ser nuestra introducción para después seguir con el tema de la Biblia. Entonces hacemos la introducción, la teología. Eso ahí rápidamente les voy a anotar. Entonces vamos a empezar con la introducción la teología. Después, terminado el tema, vamos a empezar con la Biblia. Cuando hablemos de la Biblia, hermano, yo me comprometo, hermano, a que solamente le pido que usted venga con compromiso. Porque si usted me da la oportunidad, le vamos a explicar todo el proceso de cómo se formó el canon bíblico, cómo quedó resultante los 66 libros que tiene actualmente la palabra de Dios, cuál es la diferencia con la Biblia católica. ¿Existe Biblia católica y Biblia evangélica? ¿Quiénes fueron los padres de la iglesia? Vamos a ver cómo Dios habla a través de las escrituras. Vamos a ver un poco de hermenéutica básica, cómo se interpreta la Biblia, cuáles son los principios hermenéuticos. Vamos a ver, inclusive, vamos a hacer una práctica de cómo se hace una exégesis de la palabra de Dios. Uno dice, ¿y eso con qué se come, pastor? Yo nunca escuché. Por eso le digo, hermano, el discipulado es un compromiso de estudiar en serio la palabra de Dios. Vamos a aplicar teología sistemática, vamos a ver los pactos bíblicos, vamos a ver diferentes autores y vamos a terminar con lo que habla la parte profética de la Biblia. Así que todo eso va a estar englobado en el capítulo 2. El capítulo 1 va a ser una introducción a la teología que es sumamente importante y que va a ser el pie para poder seguir con la Biblia. ¿Está? Porque yo le quiero desafiar, hermanos, a que usted se plantee lo siguiente. Si la Biblia es la palabra de Dios realmente, usted póngale a prueba la Escritura. Porque el mundo, ¿sabe lo que dice el mundo? El mundo dice, no, es que la Biblia fue escrita por hombres. La Biblia, no estoy tan seguro de la veracidad de la Biblia. Por supuesto que fue escrita por hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Y eso mismo nos revela la Escritura. Entonces vamos a llegar hasta la parte profética de las Escrituras, cómo debemos interpretar. Vamos a hacer una aplicación hermenéutica, un ejercicio de hermenéutica, ¿verdad? De hermenéutica básica, y después finalizamos con lo que es la parte la parte profética de la Escritura. Así un panorama generalizado, y paso a paso nos vamos a ir adentrando en aguas profundas. ¿Amén? Después, una vez terminada la serie de la Biblia, el capítulo 3 vamos a hablar, Dios mediante, de lo que es la doctrina de la Trinidad. Ese va a ser la introducción, así como para hablar de la Biblia, primero tenemos que hablar de lo que es la teología, para hablar justamente del Espíritu Santo, que es el tema 4, el capítulo 4.
Para poder, así como para hablar de la Biblia, primero vamos a comenzar con la introducción de la teología. Para hablar del Espíritu Santo vamos a comenzar con primero hablar de lo que es la doctrina de la Trinidad. Hay hermanos que todavía no comprenden bien el tema de la Trinidad. Y uno dice, ¿y alguien puede comprenderla 100%, pastor? Desde luego que no. Sin embargo, la palabra de Dios, porque Dios es infinitamente grande, nunca nuestra mente puede llegar a comprender lo que es la totalidad del ser de Dios. Sin embargo, el Dios verdadero, el único Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, se ha manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, que es un solo Dios manifestado en tres personas. No son tres dioses, porque si fueran tres dioses, estamos hablando de un triteísmo o de un politeísmo, y nosotros no somos politeístas, es decir, no tenemos varios. Poli significa varios dioses, es un término griego. Somos monoteístas, del griego mono significa uno. Somos monoteístas, creemos en el único Dios, no hay otro. Pero ese único Dios se ha manifestado en tres personas. Pero a su vez el Padre no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. Son tres personas que coexisten eternamente y se manifiestan en nuestra relación. Y aunque nosotros no entendamos a la Trinidad, cuando uno ora, ora al Padre en el nombre de Jesús, y es el Espíritu Santo quien nos visita en nuestro lugar de oración. Es sumamente importante hablar un poquito de lo que es la doctrina de la Trinidad para después llegar entonces ya al tema final, que va a ser el Espíritu Santo o neumatología. Aquí lo escribo más grande. Es una palabra griega. Neumatología. Empieza con una P. Es una materia del seminario que se llama neumatología, hermanos, o la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, este es el panorama que Dios mediante, y oremos al Señor para que podamos completar esto que estamos iniciando hoy, hermanos, ¿verdad? Cuando analizamos la doctrina de la Trinidad, después vamos a entender entonces que el Espíritu Santo es Dios. Y no que es la fuerza activa de Dios, como creen los testigos de Jehová, por ejemplo, que dicen que no es una persona, es una fuerza activa. O como creen los unitaristas, por ejemplo, los unitaristas son justamente lo contrario a lo que enseña la doctrina de la palabra de Dios. Ellos dicen que son evangélicos también. Y es un movimiento que está muy creciente hoy en día en la República Argentina. Es un movimiento muy creciente que es justamente todo lo contrario a lo que es la Trinidad. Este movimiento, y usted tiene que conocer, porque justamente acá, en el potrero espiritual acá, hermano, vamos a aprender todas esas cosas. Si usted me presta 2 horas de su tiempo a la semana. El unitarismo, por ejemplo, cree que Dios no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El unitarismo afirma que primero entra en acción en el Antiguo Testamento el Padre, después el Padre se transforma, o sea, también conocido como modalismo. Dios se manifiesta en modos. El Padre se transforma, se convierte en modo Hijo y desciende a la tierra, y después de resucitar a Cristo se transforma en modo Espíritu Santo, pero siempre es el mismo Dios. Vamos a ver que eso es un peligro muy grande, hermanos. Y eso no es doctrina cristiana. Entonces, si nosotros no identificamos esas herejías, hermanos, que se infiltran muy sutilmente, o quizá usted dice: pastor, me regalaron un libro cristiano y estoy leyendo, y quizá es de los testigos de Jehová, te está leyendo el Atalaya, y no tiene idea de lo que está leyendo, no sabe identificar. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra de Dios.
Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, hermanos, es importante distinguir, aunque sea muy parecido, cuando alguien es erudito, de esa manera uno puede distinguir la verdad del error. Y yo no digo que usted va a salir teólogo de este lugar, porque eso es justamente una motivación personal de querer superarse y conocer más en profundidad, empezar el seminario, ¿verdad? Terminar y querer progresar, aunque la palabra de Dios es inagotable, nunca se termina. El Señor me sigue sorprendiendo todavía más en lo que es el estudio de la palabra de Dios. Hermanos, para algunos que no lo sepan, yo soy licenciado en teología. Soy licenciado en teología, soy bachiller en teología, son 4 años de estudio, y después hice la licenciatura también y sigo estudiando todavía actualmente, porque la palabra de Dios es inagotable. Entonces es importante, pero estoy especializado en lo que es el área de capellanía, en eso es lo que me especializo. Por ahí si alguno, porque me han preguntado, dice licenciado, ¿en qué licenciado usted, pastor? Me dijeron, licenciado en teología. Amén. Entonces, es importante entender la doctrina de la Trinidad para después abocarnos a la persona del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es nuestro fiel amigo, nuestro compañero en todo momento. Aún así, tenemos que entender que cuando uno interactúa con Dios, está interactuando con el Espíritu Santo. Cuando uno dice, pastor, siento la presencia de Dios, siento un fuego en mi corazón, o me dieron ganas de llorar y lloré como nunca, todo eso es la interacción con el Espíritu Santo. Uno dice, cuando uno dice, ¿querés recibir al Señor Jesucristo? Sí, por supuesto. Es de forma alegórica o metafórica. Porque ¿dónde está el Espíritu? ¿Dónde está el Señor Jesús físicamente? ¿Dónde está Él? Está sentado a la diestra del Padre. Cuando el Señor Jesús murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, estuvo 40 días con los discípulos ya con su cuerpo glorificado, porque Él fue el primero, ¿verdad?, en que su cuerpo fue glorificado, y es el mismo cuerpo que vamos a tener nosotros, así lo revela la palabra de Dios. Es un cuerpo que es posible, por ejemplo, atravesar la pared y al mismo tiempo es capaz de comer un alimento. Es capaz de ser táctil, sensible al tacto, porque le dijo a Tomás, ¿no crees, Tomás? Vení, deja de ser incrédulo y sé creyente. Y vení y tocá mi costado. Tocá mi sería porque ¿viste? Porque creíste, ¿viste? Bienaventurados aquellos que no ven y creen. Entonces todo eso enseña la palabra de Dios, enseña que necesitamos justamente comprender esas verdades. Ese es el cuerpo que nosotros vamos a tener en la resurrección. Y el Señor Jesús, cuando Él resucita al tercer día, Él ya con el cuerpo glorificado y después de haber venido de la presencia del Señor, porque Él presenta la sangre del pacto, lleva al Padre haciéndose sumo sacerdote. El Señor Jesús primero desciende a los infiernos, ¿verdad? De allí inaugura lo que es el paraíso, el tercer cielo, y de allí, a partir de ese momento, toda alma, toda persona que parte de este mundo, automáticamente por la obra de Cristo pasa directamente a la presencia del Señor. Hasta ese momento, todas las almas fallecidas, ¿qué pasaba? Iban a un lugar en el centro de la tierra llamado el Sheol, o que en hebreo y en griego se dice Hades, pero es la misma palabra. Era un lugar en el centro de la tierra que, según cuenta el Señor Jesucristo, estaba dividido por un gran abismo, donde aquellas personas que fueron hijos de Dios y murieron en Cristo, esperando la promesa, ¿verdad? Se conoce como el seno de Abraham. Y después hay otras, separados por ese abismo, estaba la otra parte donde justamente están las personas que murieron sin haber confiado en Jesucristo.
esas personas todavía no están condenadas, sino están procesadas espiritualmente. Entonces, el Señor Jesucristo viene una vez resucitado, está 40 días con los discípulos y después Él, ¿qué hace? Él asciende, da la gran comisión, Él asciende a los cielos y allí, Él asciende a los cielos y allí justamente da la gran comisión para la iglesia, que actualmente tenemos nosotros esa misión de parte del Señor Jesucristo, que consiste en ir y hacer discípulos, predicando este evangelio a toda criatura, comenzando por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la misión de la iglesia. Nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, tenemos la misión de llevar el evangelio, el mensaje, las buenas nuevas de Cristo al mundo. Jesús dijo: somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Al entender esto, ¿qué pasó 40 días después? ¿Qué pasó 40 días después? A ver, ¿qué hecho fundamental en la palabra de Dios que narra allí Hechos capítulo 2 ocurrió? A ver, ocurre la ascensión y 40 días después, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama ese hecho? El Pentecostés. Muy bien. Costó, pero salió. Costó, pero salió. El Pentecostés. La venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y allí justamente ellos son llenos del Espíritu Santo, los apóstoles, y empezaron a hablar en otras lenguas. Entonces, a partir de ese momento, ya el Espíritu Santo se ha quedado aquí en la tierra hasta nuestros días. Una de las grandes diferencias entre lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento consiste en que en el Antiguo hay mucha diferencia, de hecho, pero le voy a marcar esta en el contexto de lo que estamos hablando. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía de forma temporal. Es decir, que el Espíritu Santo descendía, inspiraba al rey David, inspiraba a Sansón que tenía fuerza, ¿verdad? Y mataba a filisteos, arrancaba la piel de los leones, ¿verdad? Peleaba contra 1000, contra 10.000 y los vencía, era indestructible. Pero el Espíritu Santo se iba, era de manera temporal en los años de su vida. El rey David, para poder vencer a Goliat, venía el Espíritu Santo, entonces le tiró la onda, lo venció, el Espíritu Santo se iba. No quedaba. Tenemos casos como Eliseo, donde tenía una unción mientras estaba en vida, pero después, cuando él muere, ¿verdad?, queda la unción. Eso ocurría en el Antiguo Testamento cuando la nación de Israel pecaba, porque ese era el tipo de pacto en el que estaba la nación de Israel. Tenemos que entender que la palabra de Dios se dio en Antiguo y Nuevo Testamento igual. Esto ya lo vamos a ir viendo al pormenor, de forma pormenorizada. Simplemente estamos haciendo una introducción de todo lo que vamos a dar. Usted sabe que hay dos grandes pactos en la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el protagonista es la nación de Israel, la mujer, en la cual iba a nacer el Mesías, el Hijo prometido en Génesis 3:15, la primera profecía mesiánica, ¿verdad? Entonces allí el protagonista es la nación de Israel, y el pacto que Dios había hecho con la nación de Israel era un pacto de carácter condicional. ¿Qué significa? Tenía condición, tenía letra chica. En realidad el Señor nunca es tramposo, sino que los que querían tomarle el pelo al Señor eran los israelitas. Pero Dios había hablado muy bien y les había dicho: mientras ustedes me busquen a mí y estén en comunión conmigo, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo y yo les voy a proteger. Pero más el día que ustedes pequen para irse en pos de otros dioses, dioses con minúscula, cuando ustedes vayan en busca de otros dioses y adoren y veneren ídolos hechos por manos de hombres que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan,
a partir de ese momento yo voy a quitar mi Espíritu Santo sobre ustedes. Y de hecho, ocurrió varias veces en el Antiguo Testamento donde la nación de Israel peca y Dios aparta a su Santo Espíritu. De allí sacamos una palabra, es un nombre propio, un nombre de un niño que lo llamaron Icabod, que significa la presencia de Dios se ha ido. Es la palabra más triste de la Biblia, Icabod. La presencia de Dios se ha marchado. Pero ya llegado el Nuevo Testamento, el protagonista es la iglesia. Ya automáticamente la nación de Israel pasa al banco y usted me dirá, pastor, ¿y la nación de Israel no pasa más nada? La nación de Israel, después de haber venido Cristo, la única forma de salvarse es recibiendo al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. No por las obras de la ley, porque la ley no fue por causa del pecado, sino el pecado por causa de la ley, como explica la Escritura. ¿Qué significa eso? Que simplemente la ley fue dada para que nosotros entendamos lo que está bien y lo que está mal. Dios ha plasmado los principios morales para la conducta del ser humano. Aún así, entendemos entonces que la nación de Israel simplemente ha pasado al banco. ¿Y cuándo va a volver otra vez a ser protagonista la nación de Israel, pastor? La Biblia y la palabra de Dios nos revela que la nación de Israel va justamente a volver a entrar al escenario después del arrebatamiento de la iglesia. Después que el Señor venga entre las nubes, así como habla justamente el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que venga a buscar, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 3 y 4 habla sobre lo que es el arrebatamiento, una doctrina que Dios se la reveló no a todas las personas, sino al apóstol Pablo. Después del arrebatamiento de la iglesia, y toda la iglesia terrenal sube a la presencia de Dios, automáticamente quedan 7 años de gobierno del anticristo. En ese momento, la nación de Israel vuelve otra vez a resurgir y a ser protagonista en el escenario mundial, de los que no se van a salvar todos. La Biblia nos revela que solamente van a ser 144.000 judíos. Nos da el número exacto, que es múltiplo de 12. Todo lo que es la numerología bíblica es importante. Múltiplo de 12, ¿por qué será múltiplo de 12? A ver, ¿qué les parece? ¿Por qué será múltiplo de 12 el término 144.000? A ver. Muy bien, por las 12 tribus de Israel. Los 12 discípulos. Pero en este caso serían las 12 tribus de Israel porque es el pueblo judío. Entonces, hermanos, el panorama de la Biblia está cerrado, el canon está cerrado, ya está la historia completa y terminada. Ya nadie tiene autoridad. A mí me levanto inspirado mañana, escribo el Evangelio según San Walter Marín. No, porque el canon, o sea, Dios, inclusive allí en Gálatas 1:8, dice que si alguno de nosotros, dice el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, si alguno de nosotros, ya sea personalmente o un ángel del cielo se manifiesta para predicar un evangelio distinto, sea anatema, sea maldito. Entonces el cristiano necesita, hermano, estar apegado a la verdad de Dios. En un mundo donde hay tanta corrupción, tanta maldad, en un mundo donde está en tinieblas y no entiende lo que está pasando, el cristiano no puede seguir permaneciendo en tinieblas. Tenemos la palabra profética más segura. No es que un pastor, que un profeta te diga algo. No es un sueño, una visión. Es la palabra de Dios la que va a guiarte adecuadamente a caminar en tu vida conforme a su voluntad. Y sabemos que el principio bíblico es justamente que en la obediencia está la bendición. Entonces, así es, hermano, como el Señor Jesucristo, físicamente, Él está ¿dónde? Sentado a la diestra de Dios del Padre. ¿Y qué está haciendo allí, pastor? El libro de los Hebreos nos enseña, así por el capítulo 10 en adelante, que Él es el sumo sacerdote de un nuevo pacto. Después vamos a ver qué significa eso. Quizá hay algunos hermanos que por primera vez están escuchando eso. El Señor Jesús no está sentado ahí mirando, a ver, mira cómo el pastor Walter ahí pelea con las tentaciones. Mira, no.
Él está intercediendo porque es mediador de un nuevo pacto, ya no con la nación de Israel solamente, sino con la humanidad entera, donde ya no hay judío ni griego, sino que todos somos uno solo en Cristo. Entonces ya el Señor Jesús, antes la salvación era solamente para la nación de Israel, a través de la venida de Cristo, la brecha se extendió a todo aquel que en Él crea. Ya el Señor Jesús ha venido hoy día no para decir si sos católico vas a ser salvo, si sos evangélico o una determinada denominación o religión. El Señor Jesús hace un pacto por amor al ser humano. ¿Cuál es nuestra decisión? Simplemente responder a ese pacto de amor. Y vaya si no fue un pacto de amor que Él hasta entregó su vida y su sangre en rescate por nosotros. Eso es lo que se conoce como la doctrina de la redención. Es pagar por el rescate a cambio de sangre. Entonces, cuando entendemos este panorama y llegamos a lo que es el Espíritu Santo o la neumatología, así es el nombre correcto. Usted en el seminario tiene justamente la materia neumatología, donde estudia la persona del Espíritu Santo. Entiende justamente que no es una fuerza activa, sino que el Espíritu Santo no es algo, es alguien. Y por más de que el Señor Jesús nunca enseñó que teníamos que orar al Espíritu Santo, eso es muy importante, porque por ahí se predica orar al Espíritu Santo. Y obviamente el Señor es misericordioso y ante nuestra ignorancia, pero el Señor Jesús, ¿qué enseñó? Así Mateo capítulo 6, por ejemplo, ustedes tienen que orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y después continúa él diciendo en otros capítulos, ¿verdad? Diciendo, y cualquier cosa que pidiera el Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre se glorifique en el Hijo. Entonces, aunque la Trinidad es un solo Dios, no son tres dioses, es un solo Dios manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tiene un orden que ellos mismos han implementado. A mí no me toca entender ese orden, me toca aceptarlo y recibirlo por fe. El Señor Jesús ha enseñado que tenemos, y cualquier cosa que pidan al Padre en su nombre, es el Espíritu Santo el que interactúa con nosotros. Cuando una persona dice, cuando le preguntas a una persona, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Sí, quiero recibir. Entonces, bueno, repetí esta oración, así como hemos tenido el domingo pasado, los hermanos que han recibido a Cristo acá y que nos hemos gozado, ¿verdad? Con ellos. Le preguntamos, ¿querés recibir a Cristo? Lo que recibe es el Espíritu Santo. Porque Cristo está sentado a la diestra del Padre. El que interactúa con nosotros acá es el Espíritu Santo. Entonces usted, en una experiencia de oración, usted puede decir, pastor, yo he sentido un calor, un fuego, he sentido una paz. Es el Espíritu Santo. No le tenga miedo. Y tampoco permanezca en tinieblas diciendo, ¿qué será eso que siento? Yo que a veces usted mismo ora por una persona y esa persona, ay, me quedé tan bien. Por supuesto, porque has transmitido el Espíritu Santo. Transmitido en el sentido, ¿verdad? No que se le pega a la persona, sino que siente. Pues como el cristiano está lleno del Espíritu Santo, irradia el Espíritu Santo y así es como la persona siente. Aún así el Espíritu Santo no está a nuestro control, sino que el cristiano tiene que ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene dones, tiene ministerios, tiene sentimientos. El Espíritu Santo tiene emociones, tiene voluntad. Todo eso, hermano, vamos a dar en el último punto. Por eso le animo a que usted se comprometa con el Señor a venir y va a ser bendecido. Amén. Bien. Vamos a ver el texto lema. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por favor, levante su mano antes de seguir. ¿Ninguna pregunta? Amén. ¿Por internet tampoco? No. Preferiría una hora. Puede ser que se corte el link, un cartelito.
Ahí explico. Bueno, para los hermanos que están conectados por el Meet y están mirando, se les anima, si se llega a cortar la transmisión, por favor, ahí el hermano Ariel sube al grupo de WhatsApp el segundo link, entre otra vez y él le va a aceptar. Bien, vamos a ver entonces la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿Qué es la filosofía? La filosofía tiene, bueno, allí un vocablo, es una palabra compuesta, filos, ¿verdad? Y sofos, ¿verdad? Filos, que significa amor, y sofos, de allí viene el nombre propio, Sofía, sabiduría. Entonces el amor a la sabiduría. La filosofía trata de buscar el origen y el porqué de las cosas. Entonces, todo ser humano es filósofo. ¿Me va siguiendo? Todo ser humano. El porqué del porqué no es una simple explicación. Por ejemplo, qué lindo ese ser, qué lindo, por ejemplo, esa plantita, qué linda esa. ¿Cómo habrá nacido esa planta? Y estudiando, hay un crecimiento y lo reduce a una semilla. ¿Y esa semilla? ¿Y de dónde sale la semilla? Del árbol. ¿Y dónde está el árbol? ¿Existe ese árbol acá en la Argentina? Entonces, ¿me entiende? Busca el fin último, porque el ser humano es curioso por naturaleza. Pero, y ahí viene para que usted me entienda el término de teología, cuando el ser humano filosofa, es capaz de filosofar en cuanto a la divinidad, el ser humano de por sí somos todos filósofos porque nos preguntamos. Y ahí empieza el niño, cuando empieza a ser un poquito más grande, ¿verdad? Empieza a preguntar, ¿cómo vienen los bebés? Y se empieza a dar cuenta. ¿Cómo vienen? ¿Qué es la procreación, verdad? Y así también el ser humano, cuando empieza a filosofar, pero en cuanto a la divinidad, entonces entra en el terreno de la teología. Le voy a poner un ejemplo. Hace no mucho, el año pasado, nos reíamos con mi esposa, porque los ejemplos sí bien caseros, para que usted me entienda. Porque nuestro hijo Matías, él había un tiempo que él decía que las cosas malas pasan. Era un niño de 7 años. Ya empezaba él también a realizar su propia teología. Todos somos filósofos, pero cuando empezamos a filosofar en cuanto a la divinidad y a Dios, empezamos a introducirnos en el terreno de la teología. Por eso es importante. El año pasado mi hijo decía que las cosas malas pasan porque el diablo tocaba un botón. Cuando el diablo tocaba un botón, entonces ocurrían las cosas malas. Y a mí antes, quizá no le causa gracia, pero a mí me causó mucha curiosidad. Porque él, con 7 años, ya empezaba a desarrollar su propia teología. Y entonces, esos son sus primeros pasos en cuanto a la teología. Él empieza a ver, y yo le escuchaba, ¿y qué pensás? Obviamente, allí hay un poco de dibujito, un poco de todo, ¿verdad? Pero lo triste es, hermano, cuando hermanos de 10, 15 años, en el camino del Señor, piensan eso. Eso es lo triste. A un niño de 7 años se le puede dejar pasar por un hermano que viene a la iglesia a 10, 15 años y todavía no entiende que el Señor, no entiende o no ha estudiado nunca la doctrina de la Trinidad, o no sabe que el Espíritu Santo es una persona, o la doble naturaleza de Cristo, ¿verdad? 100% Dios y 100% hombre. Entonces eso es lo triste, hermano. Y tiene mucho que ver también lo que es el texto lema, lo cual no es ninguna casualidad.
Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Lea y relea. Deje que la palabra de Dios penetre en su corazón, en su mente. Pero el hombre, ¿qué tipo de hombre? Natural. El hombre natural. Fíjese que entonces al haber, si hay un hombre natural, ya a través de la teología sistemática puedo saber que entonces ya hay una clasificación. El hombre natural no percibe. ¿Por qué será que no percibe? ¿Porque no quiere percibir o porque no puede? No puede. Porque le es imposible. Le es imposible. Entonces usted le va a querer ir a hablar de Dios a su cuñado que no es cristiano y va a decir, vos sos loco. ¿Qué el diablo ni el infierno acá en la tierra? El infierno es este mundo, los niños que mueren en África, eso es el infierno. Los ángeles, ¿qué ángeles? No creen los ángeles, no creen los demonios, pero sí creen los espíritus chocarreros. Y bien que va la curandera, en eso sí cree. Porque no sé qué hace la curandera, pero hace un poder y justamente las cosas salen como él pide. Las ligaduras, las ataduras, ¿verdad? Entonces no es que no quiere, sino que no puede creer. ¿Por qué? El hombre natural no percibe las cosas que son ¿de quién? Son del Espíritu de Dios. Lectura analítica, exegética. ¿De quién son las cosas? Del Espíritu Santo. Aunque usted no sabía y se está enterando quizá hoy, la interacción con el Espíritu Santo nos permite, porque vamos a darle un sentido opuesto, demos vuelta a esto. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, por lo tanto, en sentido opuesto, por oposición, sacamos que aquel que sí puede, justamente que aquel hombre que no es natural, entonces sí puede percibir las cosas del Espíritu Santo. Hay mucha información en un solo versículo. No dice del Hijo, no dice del Padre, dice del Espíritu Santo, porque la acción del Espíritu Santo justamente es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Ya vamos a ir viendo todo ese tema. Entonces, esa luz del Espíritu Santo se traduce en poder percibir las cosas espirituales. Pero el hombre natural no puede percibirlos. ¿Por qué? Sigue diciendo, y explica por qué. Porque para él, ¿qué? Son locura. Por eso en la iglesia tenemos que aprender que a la hora de predicar, no vayas a empezar por el infierno, no vayas a empezar a hablarle a tu compañero de trabajo, a tu vecino, a tu familiar. No empieces a predicarle ni por la iglesia, ni a predicarle, mira que mi iglesia es linda, mira que el pastor predica muy lindo. Hablarle del amor de Jesús, que esa es la necesidad más grande que hay hoy en día. El mundo necesita amor. Y nosotros somos los cristianos, somos los agentes transmisores del amor de Dios para el mundo. Porque si usted se gasta queriendo explicarle las cosas de la Biblia, no las va a entender, porque para él son locura. Quizá alguno más abierto, una persona más abierta que otro hacia lo espiritual, pero ¿sabes con qué te va a salir? Él te va a decir, ¿sabes que yo tengo mi religión? Esa es la respuesta, porque él lo que está viendo es que vos le estás queriendo cambiar de religión, estás queriendo, se siente invadido. Entonces nosotros nos esforzamos y nos estamos esforzando en nuestra carne.
lo cual produce un desgaste en nosotros y muchas veces una frustración. Hablarle del amor de Jesús. Decirle, Dios te ama, explicarle que murió Cristo por sus pecados. Y que Cristo murió no para que viva derrotado, no para que viva con problemas, no para que viva yendo al médico. Cristo murió para que seamos libres mediante el Espíritu Santo. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir de qué forma espiritualmente. Solamente el camino y la palabra no se estudia, se escudriña, se discierne de forma espiritual. La palabra discernir significa simplemente poder distinguir la verdad del error. Muchos piensan a veces que yo para discernir tengo que ir a orar y estar en ayuno. Por supuesto que sí. Pero discernir básicamente es distinguir la verdad del error. ¿Y cómo yo voy a distinguir la verdad del error? A través de conocer o no la palabra de Dios. Por eso cuando yo no conozco algo, para eso está el pastor, está el líder, la persona que yo le puedo, el hermano que es maduro en el camino del Señor, para que me pueda ayudar a interpretar lo que me está pasando quizá en este momento. Entonces volvemos a lo que es la teología. El ser humano por naturaleza es filósofo, pero cuando esa filosofía me lleva a interactuar o a pensar sobre lo que es Dios, entonces entro en el terreno de la teología. Hablaba el ejemplo de mi hijo y también le decía que lo triste es cuando hay hermanos que tienen muchos años de creyente y todavía tienen esa mentalidad de un niño de 7 años que está empezando. Después está la otra. El cristiano que se guía por señales. Eso es pura naturaleza carnal. Y voy a ir no muy lejos para venir al discipulado nomás. Esa de las peripecias, mire hermano, toda la semana me vengo cuidando de no engriparme. Y me agarró por ahí el aire acondicionado en mi trabajo y demás, y me afectó, y entonces le decía a mi esposa, inclusive me invitaron a jugar al fútbol, le dijo, no voy a ir, porque si me voy a jugar, capaz que ahí sí ya me tumba completamente y ya no voy a poder dar el discipulado. Imprimiendo todas las cosas, las copias. A las 15 horas escuchamos el tiempo, ¡boom!, amenazando. Le digo a mi esposa, publicar en el grupo allí, no se suspende el discipulado. No, hermano, no suspendemos el compromiso con el Señor. Después me avisa una hermana, me dice, mirá que juega Forever. Tenés cuidado con el tema del estacionamiento. Y sí, ni me acordé. Otra peripecia más. El cristiano carnal, ¿sabe cómo toma eso? Dice, no, el tiempo está feo. Hoy juega Forever. Me duele la garganta. Son señales de Dios que Dios no está queriendo que yo vaya al discipulado. Así piensan, hermanos de 10, 15, 20 años de asistir a una iglesia y todavía están en tinieblas. Es más sincero que yo le diga al Señor, ¿sabe qué, Señor? No tengo ganas de ir. O que me diga, pastor, ¿sabe qué? Gracias por la invitación, pero no quiero asistir. Porque piensan que Dios se maneja por señales. ¿Será que esta chica es para mí o no? Voy a pedirle señales al Señor. ¿Será que tengo que aceptar este trabajo o no? Señor, dame señales. Hermanos, Dios
el Dios, el único y verdadero Dios, ha hablado a través del Hijo, del Verbo, Jesucristo, hombre. Justamente Dios ha dejado su palabra para que nosotros no tengamos que andar buscando señales. Cuando yo entiendo la voluntad de Dios, mi vida tiene paz. ¿Y sabes cuál va a ser la misión del diablo? Hacerte dudar de la voluntad de Dios. ¿Por qué cree usted que el mismo Satanás se le apareció a Cristo en las 3 tentaciones del desierto? Porque sabemos que fueron 3 las tentaciones, pero ¿en base a qué giraban las tentaciones del Señor? Giraba en base a la identidad, si Él era hijo de Dios realmente o no. Porque Satanás le dice, si eres hijo de Dios, como primero, pues Satanás siempre aprovecha la ocasión y la debilidad. Jesús dice que estaba en un ayuno de 40 días que solamente el Señor lo podía hacer a través de su naturaleza divina, no es humano eso. El ayuno de 40 días, donde el Espíritu Santo mismo le lleva al desierto para ser tentado, lo cual era necesario. Y uno dice, pero ¿cómo si el Espíritu Santo? Y ahí empiezan las preguntas teológicas. Si el Espíritu Santo es Dios, ¿cómo cómo el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo es mi mejor amigo, mi ayudador, le lleva a Cristo al desierto para ser tentado? ¿No le parece lógica esa pregunta? Es sumamente lógica. Si Dios quiere lo bueno para mí y el Espíritu Santo es Dios, entonces ¿cómo el Espíritu Santo le lleva a Cristo al desierto para ser tentado? No, al contrario, es para protegerlo, ¿no? Pero la Biblia dice que lo lleva al desierto para ser tentado por el Satanás. ¿Y sabe por qué eso, hermano? Porque Cristo, como le revela el libro de Romanos, Cristo es el segundo Adán. El primer Adán fue de carne y el segundo Adán es espíritu vivificante. El primer Adán, allí en el Génesis, en el huerto del Edén, fue tentado por la serpiente y él falló. Le estoy hablando de grandes rasgos, ¿verdad? Toda la culpa sabemos ya que fue de la mujer. Era para que se ría. Sabemos cómo fue el proceso, ¿verdad? Tienta a la mujer va y le da el fruto prohibido a que prueba a su marido, ¿verdad? Entonces el ser humano falla en esa prueba, en una simple prueba. Así también el Señor Jesús, según el libro de Romanos, es el segundo Adán. Porque así como, sigue explicando el libro de Romanos, que así como el pecado entró por un solo ser humano a toda la humanidad, deteriorando la imagen de Dios en la vida, porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero así como por un hombre entró la muerte y la corrupción a toda la humanidad, así también por un hombre entró la salvación eterna. Entonces Cristo tenía que ser tentado porque es figura de Adán. Así como Adán fue tentado, Cristo también tenía que ser tentado y él tenía que superar la prueba para poder justamente después redimirnos a nosotros. Jesús nunca pecó. Es importante, hermanos, entender que después ese mismo Cristo, que la verdad encarnada, el verbo, como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo es Cristo. La palabra de Dios hecha carne, viviente, la palabra de Dios viviente es Cristo. Entonces, hermanos, Dios ha hablado a través de su Hijo. Pero todavía hay cristianos que siguen buscando señales. Cuando la palabra de Dios nos manda a que nosotros tenemos la obligación y el deber de escudriñar las Escrituras como mandó el Señor, es un sacramento. La palabra sacramento significa es un mandamiento santo. Escudriñar las Escrituras porque son ellas las que dan testimonio de Jesús. Y nosotros no pensamos, nuestra mente carnal
natural decimos, no, sabes que está feo el tiempo, no me siento bien, quiero dormir la siesta. Y ponemos la balanza y así pesa más el sueño. Entonces, ¿sabe que Dios? Y ahí queremos usar nuestra teología para decir, no, ¿sabe que Dios va a decir que nos quiere que yo vaya al discipulado? Así piensa el hombre carnal. Cuando buscamos trabajo, cuando buscamos pareja, cuando nos cambiamos de casa, andamos pidiendo señales. Dios dejó su palabra, que es nuestra brújula, queridos hermanos. Bien, la palabra teología. Dice allí el material. Teología, dice palabra griega surgida en un contexto pagano. Diga conmigo pagano. Surgió en un contexto pagano. Por eso, hoy día también hay muchos cristianos que son enemigos. Es más, una década anterior, a los cristianos que empezaban el seminario, no, ¿sabes qué? Se los tenía inclusive hasta se los tildaba, ¿sabes qué? De legalistas. A una década anterior, cuando empezaba, si adentras mucho en la teología, no, ¿sabes qué? Te volvés legalista y no dejás fluir el Espíritu Santo. Porque dice, justamente, había una tradición muy cerrada dentro de la comunidad evangélica que decía, ¿sabes qué? Si sos muy apegado a las Escrituras, te volvés legalista, porque tiene orígenes paganos. La teología es de los griegos. Entonces muchos cristianos en generaciones anteriores eran medio enemigos de la teología porque tenía raíces paganas. Y es cierto. Pero cuando no estudiamos o cuando no justamente no comprendemos, nos quedamos con esa información porque así me sembraron, permanezco infructuoso. ¿Qué significa la palabra infructuoso? A ver, ¿quién me ayuda? Sin fruto. Palabra griega surgida en un contexto pagano con sentido, escriba allí, mitológico. Esos campos ahí que están vacíos es para completar. Tomo un poquito de agua. ¿Le está gustando la clase o no? ¿O se están durmiendo? Levante la mano al que le gusta la clase. No sean chupamedias. Palabra griega surgida en un contexto pagano con sentido mitológico en el año 370 a.C., es decir, del siglo IV, con el filósofo Platón en su obra La República. Usted puede inclusive buscar en internet y descargarse allí la obra de Platón, ¿sí? Pero le recomiendo mejor que se lea la carta a los Gálatas. Entonces, el primero, hermanos, en utilizar el término teología fue el filósofo griego Platón. Y es por eso que justamente las generaciones antiguas de cristianos eran enemigos de la teología. Y ni hablar de la hermenéutica. ¿Saben lo que me dijeron a mí una vuelta en un retiro? Me habían dicho, no, vos estudiás hermenéutica. Mirá que la hermenéutica está influenciada por el espíritu de Grecia. Porque hermenéutica viene de Hermes. Y Hermes es justamente el dios mensajero, el dios con minúscula mensajero de los griegos, fíjese. Y tenía bien, con fundamentos y todo, ¿verdad? Me decía. No, hermana, le digo, hermeneuo significa interpretar. Es un verbo griego, significa interpretar. Y justamente es imposible eludir a lo que es el griego koiné, el idioma del Nuevo Testamento, porque la Biblia fue escrita en griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. O sea, son los idiomas originales. Es más, un cristiano responsable
y que quiere estudiar en profundidad y conocer la Sagrada Escritura, tiene que conocer el griego, hermanos. Es importante conocer el idioma original de la Biblia, porque usted sabe que con eso usted erradica todo tipo de secta y de discusiones, lo que dice, no dice. Usted va al griego y si usted se sabe manejar justamente con la concordancia Strong y todas las herramientas teológicas, es una riqueza bellísima. Y allí erradica todo tipo de interpretación de secta, de que dijo, de que no dijo. Más allá que sí hay pasajes oscuros dentro de la palabra de Dios. Ya vamos a ver ese tema. Se compone de dos términos. En primer lugar, la palabra Seos, y allí ve usted que tiene un numeral, dice 23:16. Ese numeral 23:16 significa que es el término de la concordancia Strong. ¿Cuántos se acuerdan del año pasado que yo les traje así el libro de la concordancia Strong? Y le mostré, a ver, levante la mano si quién se acuerda del año pasado. 2, 4, 5, 6. La concordancia Strong así, gigantesca. Usted tiene todas las palabras de la Biblia enumeradas allí, porque es una herramienta que si usted no conoce el idioma o nunca ha estudiado el idioma griego o el idioma arameo, usted puede guiarse con la concordancia Strong y buscar. Todas esas herramientas están a disposición del pueblo de Dios, hermano. De manera que no tenemos excusa. Entonces, la palabra teología es una palabra compuesta. Una parte es la palabra teos, que significa, ¿qué cosa? Dios. Y logía, que viene del término logos, significa ¿qué cosa? Palabra. Palabra. En sentido estricto, la palabra logos significa palabra. Y en sentido derivado se lo llama estudio, conocimiento, ¿verdad? Ciencia. Ciencia es otra palabra. Con que usted recuerde estos dos, yo ya me conformo. Sin embargo, dice este criterio etimológico, no basta para dar cuenta del significado particular que los cristianos hemos dado a dicho término. Hay que tener en cuenta que su sentido ha tenido variaciones desde su origen. Posteriormente, ¿alguien dijo algo? Sí, perdón. Bueno, entonces, logos, ¿verdad? Y Seos y logos, y significa tratado sobre Dios. Disculpe, sí, me salté esa parte. Tratado sobre Dios. Escriba allí. Tratado sobre Dios. Dice, sin embargo, este criterio etimológico no basta para dar cuenta del significado particular que los cristianos hemos dado a dicho término. Hay que tener en cuenta que su sentido ha tenido variaciones de su origen. Posteriormente, en el siglo XIII, escriba así. Siglo XIII. Tras ser purificado para ingresar al cristianismo, adquiere el matiz de ciencia sobre Dios, ciencia que reflexiona sobre la revelación de Dios. Fíjese que recién en el siglo XIII adquiere el matiz de ciencia. ¿Por qué? Porque es importante explicar todo esto. Porque lo que estamos haciendo, hermanos, estamos estudiando teología. Y la teología es una ciencia.
Uno dice, pero ¿cómo puede ser una ciencia, pastor? En sentido amplio, la palabra ciencia simplemente significa saber. Es un saber. Lo que pasa es que la teología tiene sus particularidades. No utiliza el método empírico que generalmente se utiliza en un laboratorio a través de la observación, ¿verdad? A través de la repetición constante para llegar a elaborar los principios, ¿verdad?, científicos, elaborar primero una hipótesis, de la hipótesis elaboro una tesis, de la tesis elaboro mi conclusión. No utiliza ese método, sino que utiliza el método hermenéutico. Ya vamos a ir adentrándonos despacito, pero usted tiene que saber que la teología es una ciencia. Todavía hay eruditos que afirman que la teología no es una ciencia, sino una disciplina. Ya vamos a ver la diferencia entre uno y otro, pero la teología es de carácter, ya le adelanto que es de carácter científico. Usted está estudiando la ciencia teológica. Y es un gusto y es un honor decirle, Señor, qué lindo que me enseñes todo eso. Todo este debate tuvo resistencia en la iglesia primitiva, hasta que después vamos a ver que los padres de la iglesia, los padres apologistas, empezaron a desarrollar, hasta que finalmente, con la obra de Santo Tomás de Aquino, allí justamente él saca su libro, ya vamos a ver cuál es, ¿verdad? En su libro él fundamenta por qué la ciencia es una teología. Bien, ¿por qué la teología es una ciencia? Bien. Punto 2. ¿De dónde sacamos la idea que hay un Dios? ¿De dónde sacamos la idea que hay un Dios? Fíjense que el Salmo 10, verso 4 dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces, ya la palabra de Dios nos está diciendo que la persona que no es cristiana, la persona que, y cuando digo cristiano no me estoy refiriendo a los evangélicos, me estoy refiriendo a las personas que son realmente hijas de Dios. La persona que no tiene a Dios en su corazón, que no es hijo de Dios, no piensa en Dios. Sí, quizá habrá un Dios, tengo mucho por vivir después, voy a pensar en esas cosas. Soy soltero, todavía tengo que vivir, ¿verdad? Después voy a ver si cuando me case me voy a firmar, entonces ahí voy a dejar de mujerear, voy a dejar, ¿verdad? Y ahí recién voy a buscar a Dios. Ojalá tengas la gracia de parte de Dios de poder casarte. Nadie tenemos comprada la vida. Nadie sabemos cuándo nos vamos a morir. Eso es lo que pensamos nosotros en nuestra mente carnal, humana, natural. Por eso, de por sí, dice, el malo, por la altivez de su rostro, es decir, que está muy ocupado, tiene a Dios de lado. El malo es alguien que no es convertido, no es cristiano, tiene a Dios, sí, vos tenés tu religión, yo tengo mi religión, vos respetame. Yo tengo mi forma de pensar, yo no pienso así. Yo creo en Dios, pero no creo en los pastores, son todos chorros, que roban el diezmo. No creo en los curas, son todos violadores, pedófilos. Yo estoy enojado con la iglesia, yo tengo mi forma de pensar. Son las frases que escuchamos hoy día. Pero el Salmo 10.4 dice que por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y conforme a esta afirmación vamos a ver cuáles son las 4 fuentes. Así está escrito, Salmo 10.4. Está escrito. Dice, vamos a ver cuáles son las 4 fuentes del conocimiento de Dios. 4 fuentes que alimentan al ser humano acerca del conocimiento de Dios. El primero es la intuición. Escríbalo así.
Número 1 dice, escriba la intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición es la creencia que se desprende directamente de la constitución de nuestra mente. Es la percepción de una verdad aún sin verla. Es la percepción innata de que existe un ser superior. Por ejemplo, cuando alguien dice, algo me dice que existe Dios, que hay un Dios, yo no sé qué hay, pero hay algo. ¿Vieron? ¿Escuchó esa frase? Yo no sé si hay. ¿Qué pasará después de la muerte? Pero algo pasa. Algo hay. Todo ser humano por naturaleza tiene esa percepción. Eso se llama la intuición. Uno intuye naturalmente que algo hay. Que sabemos que las cosas no pasan por algo. ¿Sí o no? Todo ser humano tenemos incorporado eso, la intuición. Y allí, por ejemplo, ahí menciona otro ejemplo que es el sexto sentido de las mujeres. Es que las mujeres tienen un sexto sentido más desarrollado que el hombre. Es cierto. Eso se llama la intuición. Algo me dice que existe un Dios. Y allí, por ejemplo, Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Es decir, allí el apóstol Pablo estaba debatiendo con los filósofos griegos, justamente con los epicúreos, y entonces se cita justamente allí una obra griega del filósofo griego Epiménides que dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Es decir, que todo lo que hacemos, sabemos que esa frase que dice, todo lo que se hace en la vida se paga. Y son frases que nos demuestran la intuición del ser humano. En la historia ocurrió, leía yo en días anteriores, resulta que había un hombre ateo. Él era ateo, él decía, yo no creo en nada, en Dios, no creo en nada, en la espiritualidad, todo es una farsa, una mentira. Dice que este hombre tuvo un hijo. Y ni bien nace el hijo, él ideó un plan. Lo voy a llevar a una isla desierta y lo voy a criar adecuadamente. Lo voy a criar así lejos de la civilización, que nadie le inculque la idea de Dios, ni que existe el seres superiores, nada. Lo voy a llevar y lo voy a educar adecuadamente como tiene que ser. Entonces, bueno, pasaron los años y el padre le criaba en la filosofía, ¿verdad? En todo lo que es el conocimiento del ser humano, hasta que dice que en esa isla, una vuelta, se largó una tormenta enorme, fuertísima. Y dice que el padre buscaba a todos lados a su hijo, ¿dónde está que no te encuentro? Y hasta que fue y lo encontró, arrodillado frente a un árbol. Y le dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Le estoy pidiendo a la naturaleza que por favor no nos destruya. ¿Quién nos va a entender eso? Que el ser humano es irremediablemente religioso. Es irremediablemente, por su naturaleza, es consciente a través de la intuición de que existe Dios. La intuición, nuestro ser interior nos revela y nos da testimonio que hay un ser superior. El tema es que ese ser superior se ha revelado. Pero no me voy a adelantar. En segundo lugar está la segunda fuente, es la tradición. Escríbalo allí, la tradición. La tradición a través de dos aspectos. La tradición remota y la tradición actual. ¿Por qué? Porque la tradición remota es justamente, usted sabe que Adán
tuvo 2 hijos, Caín y Abel. Entonces, Adán le transmitió, estamos hablando de la tradición de tipo remota, en el pasado, de antaño, en la antigüedad. Adán le transmitió a Caín y Abel, después Caín mata a Abel, después tiene otro hijo, a Set, entonces se lo comenta a Set, Set a su hijo, etcétera, etcétera. Y en la actualidad, mi bisabuelo, mi tatarabuelo le dijo a mis abuelos, mi bisabuelo le dijo a mi abuelo a mi padre a mí, yo a mi hijo, a través de la tradición. ¿Y qué nos enseñó? Quizás no nos enseñó mucho, pero nos enseñó que el día domingo es el día de Dios, que hay que ir a la iglesia. Entonces, por tradición, el ser humano también sabe que hay un Dios. Y la segunda fuente que nos da testimonio de que Dios existe. Allí dice Romanos 1, 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce, ¿me va siguiendo? Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Más claro? Imposible, ¿eh? Número 3, la razón. La razón. La razón es una fuente, es la tercera fuente que nos da el conocimiento de que existe Dios. Así la razón dice, tengo un reloj en mi muñeca, por lo tanto debe existir un relojero. Empieza con una analogía. Tengo un reloj, por lo tanto debe existir un relojero, aunque yo no lo conozca al relojero personalmente. Este reloj, yo me fui y lo compré, ¿verdad?, en la joyería, y aunque yo no conozca al relojero que lo fabricó, debe existir un relojero. Dicen que están en Suiza, ahí Suiza es el país de los relojes, famoso reloj suizo. Y aunque no conozca ni a un solo relojero de Suiza, seguro que existen porque alguien tuvo que haber fabricado el reloj. Siguiendo esta analogía, este mundo tampoco existe de la nada. Alguien tuvo que haberlo creado. Es decir, que el solo razonamiento simple, me va siguiendo ahí letras negritas, dice, el solo razonamiento simple me hace entender que si algo existe es porque alguien lo hizo. Es aquí donde surge el término Dios. La gente no sabe cómo llamar a eso que creó, a la causa, la ley de la causa y del efecto. Esa ley de la causa, algunos dicen, no, que yo no sé si hay un Dios, algo hay a través de la intuición. Pero el razonamiento me dice ¿qué me dice el razonamiento? Me dice que esa mente que creó las cosas es una mente inteligente, sumamente, infinitamente más grande que la nuestra. Es que habrán sido los ovnis, los extraterrestres. Eso se llama Dios. Es Dios. No le pongamos otro nombre. Dios. La intuición, la tradición, el razonamiento y por último, la cuarta fuente que nos dice es la revelación, con B corta, la revelación. Este es el más importante. Dios ha tenido el cuidado de revelarse, manifestarse y presentarse a través de su palabra, la Biblia. Es ella la que nos enseña cómo es Dios, dónde está, qué hace, qué quiere, qué pide. Si bien a través de la intuición, la tradición y la razón podemos llegar a obtener una ligera luz sobre la persona de Dios, entonces
es la revelación la que nos dará un enorme resplandor sobre este tema. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué le parece? ¿Cómo habla la palabra de Dios? Hermanos, fíjense que yo siempre predico esto: qué Dios tan frío, qué Dios tan distante sería. Imagínense un Dios así, por un momento, que Él crea la tierra, crea el planeta, crea las plantas, los árboles, ¿verdad? Crea los animales, y por último, al sexto día, crea al ser humano. Y entonces le dice: bueno, ¿sabes qué? Adán y Eva ya les creé el planeta, los ríos, los peces, la fruta. ¿Saben qué? A partir de ahora no me pidan más nada, no me molesten, hermano. Ya los creé, ya les hice el favor, ahora arréglense. Hagan su religión, hagan su política, su sociedad, y arréglense como puedan. A mí no me molesta. Ese no es Dios, hermano. Ese es el Dios que muchos piensan, que el ateísmo piensa que es. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza para vivir con Él, para manifestarse a Él. Entonces Dios crea al ser humano, pero también se revela en la persona de Cristo. Dios crea al ser humano para poder vivir con Él, para tener una relación con Él. Dios no te ha creado para que vivas una vida derrotados, con enfermedades. Las enfermedades son parte de la vida, por supuesto, pero Dios no te ha creado una vida para sufrir, para estar mal. Por eso vino Cristo, para eso vino Cristo, para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, Dios no ha creado al ser humano sin sentido. Dios creó al ser humano, y como el Génesis me cuenta y me narra cómo se rompió esa relación, porque Adán y Eva hablaban cara a cara con Dios, pero por el pecado esa relación se rompió. Entonces para eso vino Cristo, para salvar lo que se había perdido. Y es así, hermanos, como Dios, el Dios creador, omnipotente, omnisciente, omnipresente, el Dios creador del cielo y de la tierra, se revela al ser humano porque lo ama. ¿Y de qué manera se revela el Señor? A través de su palabra. De manera que no tienen excusa, porque el Espíritu todo lo escudriña. Entonces, hermano, allí es el principio fundamental, la revelación de la palabra de Dios. A veces se confunde el término, ¿se acuerda que hablábamos el año pasado la diferencia entre iluminación y revelación? Porque muchas veces hablamos mal, los cristianos decimos: mira, Dios me reveló en su palabra tal cosa. No, no es que te reveló, te iluminó. Porque toda la revelación ya fue dada en la persona de Cristo. Cristo es la máxima revelación de Dios. ¿Qué es la Biblia? Es Cristo mismo. Por eso allí en Juan 1:1 se dice que Jesús es el Verbo. Amén. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo, ¿por qué? Porque Cristo es la acción. La palabra de Dios hecha hombre. Y Él vino justamente para que tengamos una relación con Él. Ya terminando, vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de la revelación de Dios. Dice Deuteronomio 29:29:
Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas, ese más tiene en una conclusión, pero las reveladas son para nosotros, ¿y para quién? Y para nuestros hijos, para siempre, para que las cumplamos todas las palabras de esta ley, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué significa eso, hermanos? Que nosotros no lo vamos a saber todo, y Dios no quiere que sepamos todo nosotros, porque Él tiene sus misterios. Pero lo que Él reveló, las cosas ocultas, secretas, le pertenecen a Dios. Pero las cosas reveladas, es decir, su palabra, es para nosotros y para nuestros hijos, para que las cumplamos y para que vivamos en ellas para siempre. Romanos 16, 25 y 26 dice: y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestada ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. La palabra misma, la escritura, habla sobre la revelación. La revelación por excelencia es Jesucristo, el Dios hombre. En otras palabras, para que usted me entienda, como el ser humano pecó en la presencia de Dios allí en el huerto del Edén, esa relación se cortó, se rompió. El ser humano queda entonces a la deriva, no sabe qué hacer, es expulsado del huerto del Edén, empieza a multiplicarse, y conforme se multiplica crece la maldad también. El ser humano está sin horizonte. ¿Qué hace el ser humano? Empieza a hacer sus religiones, empieza a adorar al sol, a la luna, a las estrellas, porque a través de la intuición, el razonamiento y la tradición sabe que hay un Dios, pero no sabe cómo se llama, así igual que los griegos adoraban, tenían un altar para todos los dioses y tenían al Dios no conocido. ¿Recuerda allí en Hechos capítulo 16? Al Dios no conocido. Entonces, por las dudas le vamos a adorar también a ese Dios no conocido, también le vamos a hacer un altar. Y el ser humano adora, entonces va buscando suplir su necesidad espiritual, esa conexión que se rompió, porque no encuentra, crea su religión. Entonces, como el ser humano no puede llegar a Dios, inventa sus religiones. Y muchos piensan que la Biblia es un libro que me habla de religión. Y nada que ver, hermanos. La Biblia me enseña que como el ser humano no puede llegar a Dios, el mismo Dios se hizo hombre, tuvo que bajar del cielo para venir a enseñarnos el camino, la verdad y la vida. Su nombre es Jesucristo. Y en Él no hay ninguna condenación. Él es lo seguro. Él es el Dios hecho hombre. Que como nosotros no podemos llegar a Él a través de las religiones, ¿qué son las religiones? Son los esfuerzos humanos para llegar a Dios. Dios bajó del cielo para enseñarnos el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Efesios 1, 9 y 10, estamos terminando. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Fíjense, hermanos, que Dios nos permite conocer su voluntad. Yo le hacía esta ilustración para que usted piense que Dios tan frío sería, bueno, ya sabe, muchachos, ya lo cree, ya hice todo por usted, ahora arréglese solo. Él podía decir, bueno, ¿sabe qué, muchachos? Ya los cree ustedes, ¿saben qué? Hagan cada uno su religión, vayan a la iglesia los domingos, cada uno su religión, total, cuando muere, lo encontramos todo acá arriba en el cielo. Pero Dios no hizo eso. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con el Padre por el pecado del ser humano. Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces Dios dice, dándonos a conocer qué cosa, el misterio de su voluntad. ¿Por qué dice el misterio? Porque antes para el ser humano era un misterio, mas ahora nosotros lo tenemos claramente. ¿A dónde? Aquí, hermanos.
Ya tenemos lo que era un misterio para el mundo, para nosotros nos lo es revelado. La palabra revelar significa correr el velo. Antes no veíamos, ahora vemos. Según qué cosa su beneplácito. O sea, según su buena intención, según su buena intención para con nosotros, el cual se había propuesto en sí mismo. Se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces la intención de Dios no fue que cada uno estemos en una religión. La intención de Dios, de su voluntad, es que todo ser humano esté en Cristo. Ese es el plan de redención. Cuando estamos en Cristo, tenemos la salvación. No estamos en Cristo, no tenemos la salvación. Esa ya es nuestra decisión. Por último, Efesios 3, del 3 al 6, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Está hablando en el Antiguo Testamento. Está hablando de las personas que vivieron antes de Cristo y esperaban la llegada del Mesías. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo. Pedimos, Señor, tu manifestación. Pedimos, Señor, que nos ayude, Padre. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Qué lindo, Señor, es aprender tu palabra, Señor. Estudiarla en profundidad, Señor. Qué sabrosa es tu palabra, cuánto alimento, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a crecer, Señor, porque tenemos corazón humilde y queremos ser enseñados por ti. Quizá hay cosas que hemos aprendido mal, Señor, pero tú eres misericordioso y nos tienes paciencia, Señor, para ayudarnos. Señor, yo pido tu bendición para todos y cada uno de mis hermanos. Finalmente, antes de retirarse, le invito a que usted levante su mano. Quiero bendecir su vida. Bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu esposa, bendigo tu esposo, bendigo tus hijos. Le pido al Señor que te envuelva con el Espíritu Santo y que esto que empezás hoy sea de bendición para ti y para los que te rodean. Bendigo tu economía, bendigo tu trabajo, bendigo tu economía. Gracias, Señor. En esta tarde nos entregamos a ti y te damos gracias porque ha sido maravillosa la clase, Señor. Señor, asimismo bendigo a los hermanos que están mirando a través de Meet, Señor, para que tu presencia llegue a ellos. Señor, no hay distancia que impida la oración. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Nos saludamos con la paz del Señor. Bendiga, salude a su hermano que tiene al lado.